Bueno, jóvenes, vamos a desarrollar lo que es el despeje de fórmulas para trabajo y para potencia. La fórmula de trabajo que vimos en la clase anterior, dijimos de que trabajo se representa con la letra W y que es igual a la fuerza que se aplica, que se multiplica por el desplazamiento y que a su vez se multiplica por el coseno del ángulo. Entonces, si yo quisiera encontrar, por así decir, la fuerza, si a mí me dan el desplazamiento y el coseno, ¿verdad? Pero yo necesito encontrar la fuerza, ¿qué es lo que hago? Como aquí se están multiplicando tres términos, el orden de estos multiplicandos no afecta en lo que es la operación, o sea que se pueden cambiar de posición sin afectar el producto. Lo que yo voy a hacer entonces es agrupar dos términos que no necesito. Vamos a suponer que yo voy a despejar para fuerza. Voy a agrupar dos términos como si fuese uno solo, que yo sé que se están multiplicando, para que me quede expresado como si solo tuviera tres variables, una variable, dos variables y tres variables, para de esta forma yo poder mover el conjunto hacia otro lado, ¿verdad? Y para poder despejar, digamos, si yo quiero dejar fuerza sola, tendría que mover este conjunto hacia el otro lado. Me quedaría de la siguiente forma. Primero copio estas dos letras que no voy a mover. Lo que voy a mover es este conjunto. W, que es igual a fuerza, que solo lo copio. Ahora muevo todo esto. Como se está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Y me va a quedar de esta forma. Y ya tengo despejado para lo que es fuerza, ¿verdad? Le puedo dar vuelta para cuestiones más estéticas o presentables. Y esto me quedaría de que fuerza es igual a W, que se divide entre el desplazamiento por coseno del ángulo. Ahora bien, si yo quisiera encontrar lo que es el desplazamiento, entonces voy a volver a aplicar la fórmula. Fórmula general, fuerza que se multiplica por el desplazamiento y por el coseno del ángulo. Como el desplazamiento está en el centro y yo les dije de que estos se multiplicaban, todos estos factores se multiplicaban entre sí, entonces que el orden de estos factores no iba a alterar este producto. Entonces es lo mismo que yo diga de que tengo este trabajo por este desplazamiento y agrupo estos dos de afuera, fuerza por coseno, ¿verdad? Entonces ahora muevo lo que son este conjunto, como en el ejemplo anterior, lo muevo hacia el otro lado. Primero solo copio lo de arriba, W, que es igual a D, que a su vez se divide entre fuerza por coseno. Fuerza que se multiplica por el coseno de ese ángulo. Y es igual al desplazamiento. Ahora por cuestiones estéticas solo le doy vuelta a la fórmula y digo que el desplazamiento es igual al trabajo que se divide entre la fuerza aplicada que se multiplica por el coseno del ángulo. Y esa sería la fórmula. Si queremos entonces despejar para el coseno, si nos piden encuentre el ángulo, por así decirlo, si nos piden encuentre el ángulo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar la fórmula general W, que es igual a fuerza por desplazamiento, que se multiplica por coseno del ángulo. Aquí hay una operación coseno de ángulo que más adelante lo vamos a tratar. Ahora bien, lo que voy a hacer entonces es ahora agrupar estos dos términos, ¿verdad? Y los voy a mandar hacia el otro lado utilizando la operación contraria. Es decir, primero copio lo que no voy a mover. W se queda, coseno del ángulo se queda, donde está. Lo que voy a cambiar de lado es esto, pasa al otro lado a dividir. Sería fuerza por desplazamiento. Ahora solo le doy vuelta por cuestiones estéticas. Y me quedaría que el coseno de ese ángulo es igual al trabajo, que se divide entre la fuerza que se multiplica por el desplazamiento. Bien, jóvenes, vamos a ver este último caso.
que me piden encontrar únicamente lo que es el ángulo. El ángulo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, voy a despejar. Primero voy a agrupar estos dos términos en un solo conjunto, ¿verdad? Y para dejar coseno del ángulo completamente solo, voy a mandar este conjunto al otro lado a dividir. Y me va a quedar de la siguiente forma. Primero copio lo que no voy a mover. W no se mueve, coseno del ángulo tampoco, quedan en la misma posición. Este sí se mueve hacia el otro lado, como se está multiplicando, va a pasar entonces a dividir. Y me va a quedar trabajo entre fuerza por desplazamiento es igual a coseno del ángulo. Ahora, cuando yo resuelva esta operación, aquí me va a dar un número. Aquí me va a dar un valor numérico que lo voy a representar con la letra X. Entonces yo voy a decir que X es igual a coseno de ese ángulo. Pero miren qué es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Como este coseno se está operando, por así decirlo, con este ángulo, lo voy a mandar al otro lado realizando la operación contraria, pero no es multiplicación, ¿verdad? Sino que es una inversa. Entonces en la calculadora hay una tecla que si ustedes le dan Shift y luego le dan a la función coseno, les va a decir coseno a la menos 1, que es la función inversa de coseno. Esa es la que vamos a utilizar. Entonces esto me quedaría, ¿verdad?, de la siguiente forma. Voy a mandar este coseno hacia el otro lado a multiplicarse por este valor. Miren, entonces me va a quedar coseno a la menos 1 o coseno inverso de este valor, que no sé cuánto es, igual al ángulo, ¿verdad? Y ahí me va a dar una cantidad que la voy a redondear. Si no me da un número entero, lo redondeo al decimal, al número más próximo. Y esa es la cantidad de grados que yo voy a encontrar.